Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Es muy difícil. La vida cristiana está llena de tentación, está llena de pruebas. Como creyentes nosotros hacemos promesas a Dios que no podemos cumplir, rompemos promesas diariamente. La vida cristiana, de acuerdo a la Biblia, requiere de nosotros que vivamos vida santa. Be ye holy as I am holy, says the Lord. La palabra claramente nos dice a nosotros que nosotros debemos vivir vidas piadosas. Pero todo aquel que está en Cristo reconoce que esto no es fácil, que la carne que está adentro de nosotros nos mortifica diariamente, y el resultado de esto es que lamentablemente pecamos contra nuestro Salvador Jesucristo, pecamos contra nuestro Dios. And this could be demoralizing to us. Es posible que algunos de ustedes en esta mañana, en esta tarde, están batallando, le han entregado su vida a Jesucristo, pero la tentación que los mortifica diariamente ha resultado hacer algo que posiblemente piensas que es demasiado grande para ti. Es posible que algunos de ustedes en esta mañana están a punto de tirar la toalla porque dicen, ya yo no puedo seguir igual. ¿Cuántas veces tengo que prometerle a Dios? ¿Cuántas veces tengo que ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por las mismas cosas? Yo me siento culpable, ya yo estoy cansado. Pienso yo que llegué al punto donde Dios me va a decir a mí, basta. Esa culpabilidad, mis queridos hermanos, no viene de Dios. Esa culpabilidad viene de Satanás. Él quiere que tú te sientas de esa manera. Él quiere que tú te veas de esa forma. Pero en el día de hoy, mi deseo es darle un mensaje de exhortación, darle un mensaje de esperanza. Y esa esperanza la vamos a encontrar en el día de hoy en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Si tiene su bosquejo ahí, vea el título. El título simplemente es, ven, no tengas miedo. Yo sé que lamentablemente hay personas en el día de hoy que tenían miedo en venir a la casa del Señor en el día de hoy. Por ese pecado que te mortifica, por esas promesas, como dije anteriormente, esas promesas que le has hecho a Dios y has roto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero entiendan esto, mis queridos hermanos. Por favor, escuchen. No hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Tus pecados ya han sido perdonados. Han sido cubiertos con la preciosa sangre de Jesucristo. Levántate de donde estás. Jesucristo te está extendiendo la mano en el día de hoy. No te quedes ahí en el suelo. Deja que Jesucristo te levante, mi querido hermano. Hay esperanza en este pasaje, en esta mañana. Ven, no tengas miedo. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos. Escuche por favor, para darle un poco de background de este libro, una introducción al libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos que estaban siendo perseguidos por su fe. Y el resultado de esta persecución era que muchos de ellos empezaron o posiblemente estaban pensando en darle la espalda a Cristo, el que comenzó la obra en ellos, y volver una vez más a la ley. El propósito del autor del libro de Hebreos es
exhortar a estos creyentes. Y la forma en que el autor trata de exhortar a los creyentes es presentándole a los creyentes la superioridad de Jesucristo. En el libro de Hebreos vemos que Jesucristo es superior primeramente a los profetas del Antiguo Testamento, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. También vemos que Jesucristo es superior a los ángeles. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 4, y también en Hebreos 2, 18. El autor del libro de Hebreos también nos presenta a Jesucristo como superior a Moisés, superior en el liderazgo de Moisés. Eso lo vemos en Hebreos capítulo del 3 al 4. Y también vemos a Jesucristo como superior a Aarón, como sacerdote, en Hebreos capítulo 5 y también hasta el capítulo 10. Otra cosa importante que tenemos que notar con relación al libro de Hebreos es que el libro de Hebreos está dirigido a 3 diferentes grupos. Grupo número 1 es cristianos verdaderamente que han sido convertidos, que han puesto su fe en Jesucristo. El segundo grupo es personas que están convencidas de las verdades básicas del Evangelio, pero no habían puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y el tercer grupo eran personas que no estaban convencidas de la verdad del Evangelio a pesar de haber escuchado la verdad. Es importante para nosotros en el día de hoy entender qué grupo se dirige cada pasaje. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana fue dirigido a creyentes. ¿Amén? Es importante que entendamos eso. Este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy fue dirigido hacia nosotros, aquellos que están en Cristo. Ahora, una vez más, miremos el pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Lo quiero leer una vez más. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí, si tiene su bosquejo, por favor, vea que tú y yo en el día de hoy podemos acercarnos con confianza al trono de gracia y misericordia. Entienda eso. No importa lo que haya pasado en el pasado, no importa lo que pasó ayer, no importa cuántas veces has caído en tentación y has caído en pecado, entienda eso. Puedes, a través del trabajo de Jesucristo, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, si estás en Cristo, tú puedes ir hacia el trono de gracia y misericordia. Es muy importante. Si le hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a ese trono? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a ese trono a pedirle a Dios misericordia, a pedirle a Dios gracia, a pedirle a Dios que te perdonara por tus pecados? Tú y yo tenemos esa confianza. Podemos ir a este trono, primeramente, mira en su bosquejo, por la supremacía de nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Literalmente se puede leer así. Por tanto, teniendo un gran sacerdote. Veamos primeramente este gran sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, veamos los requisitos, ¿verdad? Para ser el sumo sacerdote tenía que ser escogido de entre los hombres para poder representar a su semejante. El sacerdote nunca hacía campaña para aspirar el puesto, sino que era llamado por Dios. También veamos el deber del sumo sacerdote de acuerdo a la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. El deber del sumo sacerdote. Cada año, en el día de expiación, en inglés es the Day of Atonement, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Este sacrificio era simbólico y apuntaba al sacrificio que iba a venir, que era Jesucristo.
Antes de que él pudiera entrar al santo de los santos para hacer expiación, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Es muy importante. Este sumo sacerdote terrenal tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados. Entienda, tú y yo en el día de hoy tenemos un gran sumo sacerdote que nunca pecó, que nunca tuvo que pedir perdón, que nunca tuvo que ofrecer un sacrificio, hermanos. Volvemos a este sacerdote terrenal inferior. Luego de hacer eso, luego de presentar sacrificios por sus pecados, el sumo sacerdote tomaba la sangre del sacrificio expiatorio en el lugar santísimo y lo rocía sobre el propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, su tiempo allí era muy limitado. El sumo sacerdote podía entrar allí mientras ofrecía el sacrificio. Cuando el sumo sacerdote terminaba lo que estaba haciendo, él se iba de la presencia del Señor y él tenía que repetir esto cada año. Ahora, como pueden ver, el sumo sacerdote terrenal es inferior a nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Jesucristo es superior, amén. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y si tiene su bosquejo, por favor, veamos por qué Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Primeramente ahí, bajo el punto número 1, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote porque Él nunca pecó. En Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27 dice así: Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener. Amén. Gracias, Padre Celestial, por mandar a tu Hijo Jesucristo, porque cada uno de nosotros que estamos aquí hemos pecado. Somos pecadores, hermanos, y estamos en gran necesidad de un sumo sacerdote, de un gran sumo sacerdote como Jesucristo. Pero dice aquí, Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Nuestro sumo sacerdote es superior. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos, porque Él es inocente, hermanos, porque Él es sin mancha, separado de todos los pecadores. Este es nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 dice: el que no cometió que ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En el día de hoy, tú y yo somos declarados justos, no por nuestra justicia, hermanos. Tú y yo en el día de hoy somos declarados justos delante de Dios por la justicia de Jesucristo, por la vida perfecta de este gran sumo sacerdote. La segunda cosa ahí, Jesús. Estamos hablando de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y Jesús es nuestro gran sumo sacerdote número 2, porque no ofreció la sangre de una cabra, sino ofreció su propia sangre para rescatarnos, para salvarnos. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19 dice así: sabiendo que fuiste rescatado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo he sido rescatado? Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Dilo con confianza, con certeza, hermano. Sí. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestras vanas maneras de vivir. Fuimos rescatados de ese mundo. Fuimos rescatados de ese estilo de vida viejo, hermanos. Fuimos rescatados del mundo. Fuimos rescatados de las tinieblas. Y fuimos rescatados simplemente por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Entienda eso, hermano. Lo cual os fue transmitida por vuestros padres. Ese pecado ha sido transmitido desde el primer padre de todo, que fue Adán. No con cosas
corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados, pero no hemos sido rescatados por nuestras obras. Si tú estás aquí en el día de hoy y piensas que te vas a ganar la salvación, escucha lo que el pasaje dice. El pasaje claramente dice esto, que fuiste rescatado por la sangre preciosa de Jesucristo, por la vida perfecta de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La intención mía es que ustedes vean la superioridad de Jesucristo. Jesus Christ is superior to everything. He is superior to angels. He is superior to Moses. He is superior to Aaron as a priest. He is the beginning and the end. He is the Lord. He is King of kings and Lord of lords. Jesus Christ is everything. Y si conoces a Jesucristo de esta manera, no se te va a hacer difícil. Aquí está la cosa. No se te va a hacer difícil cuando pecas, cuando estás caído en el piso, correr hacia Él. Jesús, número 3, es nuestro gran sumo sacerdote porque Él no tiene que repetir su sacrificio. Su sacrificio lo hizo una vez por todas y permanecerá para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 12 dice así: y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El sumo sacerdote terrenal tiene que ir diariamente, día tras día, a presentar ese mismo sacrificio. ¿Por qué? Porque el que está presentando, el que está dando el sacrificio es pecador. Pero nuestro Salvador Jesucristo nunca pecó. Y por resultado es nuestro gran sumo sacerdote. Y como gran sumo sacerdote, Él no tiene que repetir su sacrificio. Continúa aquí la palabra de Dios. Y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Lo que el hombre hace no resulta en que Dios le quite los pecados. El hombre no tiene poder. El hombre no tiene santidad propia. El hombre tiene que depender completamente de Cristo, que nunca puede quitar los pecados. Pero, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 12, pero Cristo, este hombre no podía, este sacerdote no podía, pero Cristo sí puede. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, Él murió más que una vez en la cruz del Calvario. Él no tiene que morir 1,000,000 de veces. Fue suficiente para limpiarte de todos tus pecados, hermanos. Por eso glorificamos a Cristo. Por eso que Jesucristo es superior. Por eso le entregamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser a Jesucristo, porque Él es digno de recibir todo. ¿Acaso no se ha presentado Él digno? ¿Estás pensándolo? Si estás ahí pensando, ¿debo entregarle mi vida o no? Tú no entiendes y no conoces a Jesucristo. Hasta como creyente, si estás en Cristo, todavía hay áreas en tu vida donde tú no le has entregado a Él completamente. Tú no lo conoces bien. No lo conoces como lo debes conocer. Porque Él es superior a todas las cosas. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Número 4, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote porque Él se sentó, subraye eso, a la diestra del Padre cuando su obra de expiación fue para siempre completada. Oh, this is good.
¿Sabe que en el lugar santísimo no había ningún lugar para sentarse? El sumo sacerdote, estamos hablando del terrenal. Él tenía, tú sabes que él solamente podía ir al lugar santísimo una vez al año para presentar esos sacrificios por el pueblo. Una vez al año. Yo lo miro de esta manera. Dios le dio al sumo sacerdote un año para arrepentirse, un año para prepararse. Aquí en nuestra iglesia tenemos la costumbre que antes de recibir la Santa Cena le damos a la congregación 2 o 3 semanas para prepararse, para tomar la Santa Cena, porque es algo extremadamente serio. Pienso yo que Dios, en toda su sabiduría y conocimiento y en su misericordia y amor, le daba al sumo sacerdote un año. Tú tienes un año para examinar tu corazón. Tienes un año para prepararte, porque el lugar donde tú vas a ir es un lugar donde yo, el Santo, Santo, Santo de Israel, vive. Yo estoy ahí. Mi presencia está ahí. The Shekinah glory of God was there. El sumo sacerdote, como dice la historia, the history tells us that habían veces cuando el sumo sacerdote, el pueblo, le amarraba al sumo sacerdote una soga alrededor de su cintura y le ponían en los pies del sumo sacerdote, también les ponían unas campanitas. Estás pensando, ¿y por qué hacían eso? ¿Por qué? Porque habían veces cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo delante de la presencia de un Dios santo, 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 con un corazón contaminado, y en el momento que él llegaba a ese lugar, moría. Y ahí está las sogas y las campanitas para asegurarse que el que estaba allá adentro todavía estaba ¿qué? Vivo. Y la soga, por si acaso no tenía su corazón preparado y caía muerto en el piso, la gente que estaba fuera del templo podía ¿qué? Jalarlo y sacarlo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y quería salir de ahí pitado. Do you get what I'm saying? He didn't want to hang around. He didn't want to sit down and put on his sunglasses and drink some lemonade. He wanted to do what he had to do and leave. Pero este es el sumo sacerdote. No es el gran sumo sacerdote. ¿Qué confianza tiene Jesucristo? Escucha lo que dice aquí Hebreos 10:12. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Él tomó asiento como alguien que piensa, o posiblemente dijo: yo pertenezco aquí. Y es verdad, Jesucristo pertenecía a ese lugar, porque Jesucristo no es simplemente un hombre, Jesucristo también es 100% Dios. He belonged there. He went into the holies of holies without fear. He went into the holies of holies with boldness. He said, Father, it is finished. And he sat down at the right hand of the Father, making intercessions for us. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, the exact image, the exact representation, y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las... Están hablando de Jesucristo.
Estamos hablando que Jesucristo es superior a todas las cosas. Aquí hay otras razones, el por qué Él es superior. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Escucha, hermano, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote porque pasó a través de los cielos. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando este versículo nos dice que Él pasó a través de los cielos, hace una ilusión al sacerdocio levítico. En el día de expiación, el sacerdote traspasaba el velo localizado adentro del templo, llevando sangre para cubrir los pecados del pueblo. Sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, no pasó por el templo. Él pasó a través de los cielos, y cuando llegó al cielo, escuche por favor, se sentó y el Padre del Hijo le dijo, estoy satisfecho. Jesucristo cumplió la expiación por todos los pecados de todos los tiempos y por todos los que vienen a Él por fe y aceptan lo que Él hizo por ellos. Jesucristo atravesó los cielos para presentar su sangre derramada por nuestros pecados, y continuamente, esto es bien importante, y continuamente representa al hombre delante del Señor. Continuamente, y esto para mí me da gran bendición y me da mucha alegría, porque yo peco continuamente. Yo necesito a alguien primeramente que esté ahí todo el tiempo. Amén. Intercediendo por mí. Amén. Porque yo peco todos los días. Y Jesucristo está ahí en este momento, sentado, escuchando, haciendo peticiones. Podemos ir. Ven. Hermano que está quebrantado, ven. Hermano que está luchando con ese pecado que te mortifica, ven. No tires la toalla. Tenemos un gran sumo sacerdote. Ven. Este sumo sacerdote tiene mucha confianza. Está sentado. Ven. Escucha, hermano. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ve ahí en su bosquejo, punto C. Porque Él es 100% hombre, 100% Dios. Aquí en el versículo 14, una vez más, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, escucha, esta es la frase, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando acerca de su humanidad. Amén. El nombre de Jesús indica, escuche por favor, el nombre de Jesús indica que Él nació, que Él vivió y murió como un ser humano. Jesucristo es más que el Hijo de María. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es la mezcla de la deidad y la humanidad. Jesús es la intersección entre el cielo y la tierra, mi querido hermano. La verdad de la humanidad de Jesucristo es tan importante de afirmar como la verdad de su deidad. La humanidad de Jesucristo es demostrada en el hecho que Jesucristo nació como un bebé y tuvo una madre humana. La humanidad de Jesucristo se demuestra en el hecho que Él sintió cansancio. Eso lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 6. La humanidad de Jesucristo se demuestra en el hecho que Él tuvo sed. Eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 28. La humanidad de Jesucristo se demuestra en el hecho que Jesucristo tuvo hambre. Mateo 4, 2. La humanidad de Jesucristo, mi querido hermano, se demuestra en el hecho que Él, Jesucristo, experimentó toda clase de emoción humana. Jesucristo se maravilló. Jesucristo lloró. Jesucristo sentía dolor. No solamente eso, pero también vemos en este pasaje que Jesucristo no solamente era 100% hombre, pero también era 100% Dios. La Escritura dice que Él es el Hijo de Dios, su deidad. La Biblia enseña, escuchen mis hermanos,
Que Jesús no es simplemente alguien que se parece mucho a Dios o alguien que tiene una buena relación con Dios. Más bien la Biblia enseña y declara que Jesucristo es Dios. En Tito capítulo 2 versículo 13 la palabra dice aquí: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al ver a Cristo resucitado, Tomás, el que dudaba, dijo: Señor mío y mi Dios. También en el libro de Hebreos nos da el testimonio directo del Padre. A mí me encanta este pasaje. A mí me encanta la realidad, el imaginarme a mí en mi mente la realidad de escuchar a Dios el Padre diciéndole al Hijo Jesús, Dios. Esto es lo que sucede aquí. Escuche Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice, ¿quién está diciendo eso? Dios. Tu trono, oh Dios. Aquí vemos el Padre celestial, Dios, el Padre, hablándole a Jesucristo. ¿Y cómo how does he address him? As God. Amen. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Otra forma en que la Biblia enseña que Jesús es Dios y demuestra que Jesucristo tiene todos los atributos de Dios. La Biblia claramente declara que Jesucristo es omnisciente, Jesucristo es omnipresente, Jesucristo es omnipotente, Jesucristo nunca cambia, Jesucristo nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Jesucristo es nuestro creador. En otras palabras, mis queridos hermanos, todo lo que está en Cristo, todo lo que vemos aquí, Cristo lo hizo. Cristo es Dios. Jesús ha traído, mi querido hermano, a Dios al hombre. Y es capaz de traer al hombre a Dios. Algo muy importante que quiero que también notemos aquí es esto. A la luz de la supremacía de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, este versículo nos da una exhortación. ¿Y cuál es la exhortación? Veamos esto aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí está la exhortación para nosotros: retengamos nuestra profesión, retengamos nuestro testimonio. En otras palabras, no le dé la espalda a Cristo. Si entiendes esto, si entiendes que Jesucristo es tu gran sumo sacerdote, si entiendes lo que le costó a Cristo para poder adquirir ese título, si entiendes la realidad que Jesucristo en este momento está sentado a la diestra del Padre, si tú entiendes todo esto, pase lo que pase, no importa cuál sea la persecución, no importa cómo te sientas por dentro, nunca le des la espalda a Cristo. No importa las veces que has pecado, no importa las veces que la tentación te haya derrotado a ti. Cuando le damos la espalda a Cristo, entienda esto, hermano, le estamos diciendo que sí al mundo. Y posiblemente hay personas en el día de hoy que entraron por esa puerta ya dándole la espalda a Cristo. Personas que están batallando con ese pecado. Ustedes conocen el pecado. Aquí, esta iglesia está lleno de pecadores. Y empieza con el que está aquí. Ustedes no tienen, you have no idea cuántas veces, how long I have to pray. Cada vez que tengo que preparar un mensaje, cada vez que tengo que pararme aquí al frente a predicarle a ustedes, el pecado mío siempre está al frente de mi mente. Constante. El diablo quiere mortificarme. El diablo quiere hundirme. El diablo quiere traer memoria. El diablo he whispers, me dice en el oído: tú no sirves, chico. Tú eres una gran basura. Tú eres un gran inconsistente. Tú no sirves para nada. Hipócrita. Bájate de ahí. Para esta cosa, chicos. Vete a hacer otra cosa por ahí.
Es constante. Y yo sé que esa misma voz que me mortifica a mí, lo está mortificando a muchos de ustedes en el día de hoy. Pero no importa. Si tú estás en Cristo, no olvides que tú no comenzaste la obra, hermano. Cristo te escogió a ti. Cristo te salvó a ti. Cristo te está santificando. Y Cristo te va a glorificar. Cuando esos pensamientos me llegan a mi mente, cuando yo escucho esa voz, yo simplemente repito eso. Yo no me escogí, yo no fui el que me escogí. Yo no decidí hacer esto. Yo sé que yo soy bien messed up. Yo sé que yo no sirvo en muchos aspectos. Yo sé que yo tengo un montón de problemas, pero yo no fui el que tomé la decisión de hacer esto. Yo no fui el que tomé la decisión de ser un seguidor de Cristo. Cristo me rescató a mí primero. Con eso en mente yo digo, si es así, porque la Biblia lo dice, ayúdame entonces. O sea, yo sé que yo no tengo el deseo de subirme aquí arriba y estoy aquí orando, que eso es demasiado para mí, eso es demasiado para mí. Yo no puedo hacer eso, Jesucristo. Tú no conoces, mi pecado está aquí todo el tiempo, tú conoces mi pecado. ¿Cómo puede ser que tú escogiste a alguien como yo para hacer algo como eso? Gloria a Dios. ¿Sabes? Tú quieres que yo sea el gran padre, el gran ejemplo en mi hogar, pero mira todos mis defectos. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo ser esa mujer que tú quieres que yo haga, Señor. Que yo sea, mira todos mis defectos. Yo no puedo hacer esto. Pues, vete delante del trono. Acércate. Ven. No tengas miedo. Go before the throne with boldness. Porque tú te puedes acercar en el día de hoy. Y no por quien tú eres. Tú te acercas y tú dices, yo me acerco en el nombre de Jesucristo. Yo me acerco en la vida perfecta de Jesucristo. Yo me voy a aferrar de ti, Dios, porque Jesucristo es mi Salvador. Y tú no puedes rechazar la vida perfecta, el sacrificio perfecto, la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. So in the name of Jesus, I know I don't feel it, pero ¿qué importa if I don't feel it? Es la verdad. So, ayúdame, Jesús. ¿Y qué pasa si fallas mañana? Vuelve al trono. O sea, si estás de la mentalidad que, bueno, pastor, verdaderamente lo que yo quiero ver es que yo quiero ir al trono y no tener que regresar más. Don't fool yourself. O sea, verdaderamente la gente piensa, si yo quiero ir y quiero ir con mucha I want to go with all the sincerity. Yo quiero ser bien transparente como Jesucristo una vez por todas. No. Somos débiles. Pero gracias a Dios por ese gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión, hermanos. Yo sé que estás a punto de tirar la toalla. Porque te sientes como ya un fracaso. Pero no tires la toalla. Retengas tu profesión. Escucha, hermano, punto número 2. Tú y yo podemos confiar o podemos acercarnos con confianza al trono de gracia y misericordia. Punto número 2. Por el carácter de nuestro sumo sacerdote. El carácter de él. Jesús se compadece, punto A. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Amén. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, problemas y tentaciones, nosotros queremos desahogarnos con alguien que nos escuche y que nos entienda. Nuestro sumo sacerdote no solamente es misericordioso y fiel, pero Él también nos entiende perfectamente. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aún que ha sido tentado en todo según nuestras semejanzas, pero ¿qué? Sí. Pero sin pecado. El sumo sacerdote que tú y yo tenemos no es como ese sumo sacerdote terrenal.
Porque estos sumos sacerdotes terrenal, ellos no pueden compadecerse, ellos no te van a entender completamente, pero sí tenemos a alguien que entiende todas las cosas. Escuche, esa palabra compadecer literalmente significa estar dentro de la piel. Cuando Jesucristo dice, yo me puedo compadecer de ti, ¿por qué? Porque yo estoy adentro de tu piel. Literalmente, yo entiendo todo. Él siente lo que tú sientes. Él ha caminado en tus zapatos. Jesús sufre con nosotros. Jesucristo no está distante de nosotros, está cerca de nosotros, mi querido hermano. Nuestro gran sumo sacerdote se puede identificar con nuestras debilidades. Escuche, una historia que puede ilustrar esto. Un granjero estaba relajándose en el balcón de su casa cuando un niño repartidor de periódicos entregó el periódico de la noche. El niño notó un anuncio de perritos a la venta. El niño se baja de su bicicleta y le dijo al granjero, ¿cuánto quiere por esos perritos, señor? $25, hijo. La cara del niño se entristeció. Bueno, señor, ¿puedo verlos como quiera? El granjero llamó a los perritos y en un momento vino la mamá de los perritos corriendo y por atrás le seguían 4 perritos moviendo su colita de un lado a otro y saltando con mucha felicidad. Pero de repente se aparece un perrito arrastrando una de sus patitas. ¿Cuál es el problema de este perrito?, el niño preguntó. Bueno, hijo, este perrito está lisiado. Lo llevamos al veterinario y le tomaron una radiografía. El perrito no tiene coyuntura de la cadera y su patita nunca va a estar bien. Para el asombro del granjero, el niño soltó su bicicleta y buscó su bolso de colecciones y sacó 25 centavos. El niño dice, por favor, quisiera comprar ese perrito, señor. Voy a pagarle 25 centavos cada semana hasta que le pague los $25. El granjero le respondió, pero hijo, parece que no entiendes. Este perrito nunca podrá correr o saltar. Este perrito va a estar lisiado para el resto de su vida. ¿Por qué quieres un perro tan inútil como este? El niño pausó por un momento. Se dobló y se subió la pata de su pantalón, mostrando un gancho de hierro y las correas de cuero amarradas a su rodilla que aguantaban una pierna terriblemente torcida. El niño contestó, Señor, ese perrito va a necesitar a alguien que lo entienda para que lo pueda ayudar en la vida. Gracias a Dios que tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote que nos entiende. Gracias a Dios que tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote que nos recibe tal como somos. Gracias a Dios que tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote que nos escucha y que nunca nos va a rechazar. Vemos aquí, no solamente tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, pero también dice aquí que este sumo sacerdote fue tentado, pero sin pecado. La segunda parte del versículo 15 dice, sino que ha sido tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Jesús se puede compadecer, escúcheme hermano, Jesús se puede compadecer con nosotros porque Él ha experimentado la tentación. Jesús fue tentado, pero Él nunca, escuche, muy importante, Jesús fue tentado, pero Él nunca tuvo deseos malvados o pecaminosos. Jesús nunca tuvo deseos malos, pero sí conoció malas solicitaciones. En el desierto, cuando Satanás lo tentó. Escuche hermano,
esa parte, esa parte que acabamos de leer en el versículo 15, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestras semejanzas. Escucha esto. Eso no significa que Jesucristo haya experimentado todas las tentaciones posibles. That's not what it means. Significa que ha enfrentado toda clase de tentación. Una vez más, eso no significa que Jesucristo haya experimentado toda clase de tentación posible. That's not what it's saying. Lo que significa es que Jesucristo se ha enfrentado a toda clase de tentación. En Primera de Juan, yo sé que eso no está en su bosquejo y dudo que esté aquí en la pantalla. En Primera de Juan, escriba esto, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, este es el mundo. Amén. Es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Otras palabras, toda tentación cae en una de estas tres categorías: deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Las tentaciones, ¿me entiendes? Estas son las tentaciones. Jesucristo, una vez más, como dije anteriormente, no significa que Jesucristo haya experimentado todas las tentaciones posibles. Significa que Él enfrentó toda clase de tentación en esas categorías. ¿Me entienden? Amén. Very good. Ahora, la tentación atacaba a Cristo, pero nunca derrotó a Cristo. Nuestro Salvador Jesucristo tomó los mejores golpes del diablo, pero Él nunca pecó. Sin embargo, nosotros pecamos diariamente. De camino a la iglesia, pecamos. Lo más probable es que esta noche, antes de dormir, vamos a pecar otra vez. Para poder explicar este pasaje un poco mejor, ahora estoy aquí, this is a quote de el gran hombre de Dios, C.S. Lewis. Y lo que quiero hacer en este momento es tratar de explicar esa parte, la segunda parte de Hebreos capítulo 15, donde dice: sino uno que ha sido tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Escucha lo que dice. Hace 50 años C.S. Lewis se imaginó a alguien objetando esta parte de Hebreos capítulo 4, versículo 15 de esta manera. Él se imaginó esto, que iban a haber personas que iban a leer este pasaje y iban a decir: bueno, ¿cómo es posible que Jesucristo sea ese gran sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades si Él nunca pecó? You get what I'm saying? ¿Entiendes? O sea, porque en nuestra mente pensamos, para que Él sepa lo que yo estoy, para que Él entienda lo que me está pasando a mí, Él tuvo que pasar por la misma cosa. You see what I'm saying? ¿Cuántos de ustedes me entienden? ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así? Tú sabes, vete, habla con fulano de tal, porque a fulano de tal le pasó lo mismo que te pasó a ti. ¿Verdad? Pero Jesucristo, that's not the guy. Jesucristo, Él nunca pecó. Fue tentado, pero nunca cayó. Y esto es muy insignificante. Aquí está la cosa gloriosa de Jesucristo. Aquí está la razón, porque podemos caminar y correr y aferrarnos y quedarnos ahí delante del trono para siempre, con confianza. Porque Él sí fue tentado, pero nunca pecó. Se escucha aquí lo que dice C.S. Lewis. Hace 50 años C.S. Lewis se imaginó a alguien objetando esta parte de Hebreos capítulo 4, versículo 15 de esta manera: si Jesús nunca pecó, entonces Él no sabe cómo es la tentación. Él vivió una vida protegida y no pudo sentir la magnitud real de ser tentado. C.S. Lewis se imaginó a alguien haciendo esta pregunta, haciendo este comentario, ¿verdad? Y esto fue lo que C.S. Lewis escribió en respuesta a esa objeción. Esto fue lo que dice: existe la idea actual de que las personas buenas no saben qué es la tentación. Esto es una mentira. Solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Let me repeat that again. Solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Jesucristo fue tentado por 33 años y nunca pecó.
Nosotros vamos a salir en este momento por esas puertas y Satanás va a empezar a tentarnos otra vez. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer, dependiendo del día, es batallar por 5 minutos, por 3 días, por 2 semanas. Y si estamos bien en Cristo, por 3 meses. Y páquete. Pero Jesucristo fue tentado diariamente por 33 años y nada. Eso es más difícil. ¿Me entienden? Dice aquí, esto es una mentira, solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Un hombre que se rinde a la tentación después de 5 minutos simplemente no sabe cómo hubiera sido 1 hora después. Eso, o mejor dicho, es por esa razón que las personas que caen en tentación, en cierto sentido, saben muy poco acerca de la tentación. Ellos han vivido una vida protegida a rendirse siempre. Cristo, por ser el único hombre que nunca cayó en la tentación, es también el único hombre que conoce a plenitud la tentación. Otras palabras, como dije anteriormente, mucha gente que te dice, tú estás luchando con esto, tienes esta adicción, pues vete a hablar con fulano de tal que está luchando con lo mismo. Mal consejo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que si hay alguien que haya luchado con eso, tremendo, pero ha tenido la victoria. Amén. O sea, este tipo es un alcohólico, tú eres alcohólico, pero él ha tenido victoria sobre el alcoholismo. No, pues no hables con él. Please, amen. Hable con él. ¿Qué importa que él pueda decir, yo sé lo que te está pasando? I know what it feels like to have a hangover. I know what it feels like to pee blood. Yeah, I know that. ¿Pero qué importa eso? Un mejor consejo sería, consíguete a alguien, como dije, que ha luchado, que ha luchado con tentación, que ha luchado con esa adicción, lo que sea, pero que ha tenido la victoria. Pero mejor todavía, mejor consejo todavía, es que te consiga a alguien que fue tentado de la misma manera que tú fuiste tentado, pero que nunca pecó. That's Jesus. Él puede decirte, ven acá chico, yo entiendo, y tú sabes que yo nunca caí. Pues dime. Dime. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a dar la espalda al soberano? Al victorioso. ¿Para qué? Quédate ahí. Y esa es la invitación que este pasaje nos está haciendo. Escuche, mi hermano. Jesucristo fue tentado, pero nunca pecó. Jesucristo no conocía pecado. Según Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no conocía ¿qué? Pecado. Jesucristo nunca cometió pecado. En 1 de Pedro 2, 22 dice, el cual no hizo pecado. Nunca lo hizo. Número 3, no hay pecado en Cristo. 1 de Juan capítulo 3, 5, y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Ven. Joven, young people, come. I told you guys last week when I was preaching to you guys, and I brought that topic. You know that topic. You know the topic that I'm talking about. And I could see it in your eyes. I could see the heaviness within your eyes. I could feel the heaviness in the room when I started to talk about that particular topic. I could sense some of you wanting to jump over the tables and come and talk. But you didn't. Understand this. We have a great high priest who can identify himself with what you're going through. Oh, well, Pastor, but this is embarrassing. It's embarrassing. Oh, trust me, I know what it's like to be embarrassed. But I'd rather fess up and come clean and have peace in my life than to be quiet and not be embarrassed and to have
turmoil, anguish, and no rest. Some of you guys need rest. These temptations, they're kicking your butt. And you're listening to the lie of the devil, which is, come on, man, how many times? How many times are we going to do this, man? I mean, Jesus got other stuff to do. I mean, God has other things to do. I mean, he's sick and tired of you, man. You come to the throne of grace to ask forgiveness, and he gives you forgiveness, and then you turn around and a week later you're doing the same thing. Stop it. Stop it. Just turn around and go, man. Just leave. Leave him alone. You're a liar. You're not real. You're a pretender. Stop this. Just get out of here. Get out of the church. You're never going to stop. You're never going to finish. You're never going to quit. I'm telling you, young people, come. Come to Jesus. Come to Jesus. As we're going to see here, his invitation is to all of us. And what he invites you is to receive mercy and grace. Por último, tú y yo podemos acercarnos con confianza al trono de gracia y misericordia por la petición y la promesa que se nos ha dado. This is it. Versículo 16. Para todo aquel que entró en el día de hoy en las cunetas. Para todo aquel que entró por esas puertas en el día de hoy a punto de tirar la toalla. Para todo aquel que dice, it is useless, ¿de qué vale? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué seguir viniendo a la iglesia? Si todo sigue igual. ¿Para qué seguir viniendo a la iglesia llorando y cantando y sirviendo? ¿Para qué seguir haciendo esto si nada nunca cambia? Para todos aquellos que piensan de esa manera, entiendan esto. Jesucristo no es el problema. Amén. He is not the problem. He's not the problem. El problema es que no entendemos, que nos olvidamos fácilmente de las promesas, de la petición y la promesa que Él nos hace en este pasaje. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, come on, vengan. Esto es para cristianos, amén. Y aquí no hay ningún cristiano perfecto. So, Jesucristo dice a todos ustedes que están derrotados, a todos ustedes que están ahí por las cunetas, a todos ustedes que están a punto de tirar la toalla, a todos ustedes que están cansados de tratar porque piensan que siempre que trato, siempre caigo. Él dice, vengan. Amén. Vengan. Amén. No te quedes ahí, no salgas de la casa de Dios en el día de hoy derrotado. No salgas por esas puertas con esa culpabilidad que Jesucristo dice, no es necesario si yo pagué por todos tus pecados. Amén. Acerquémonos, y esto en el griego es una palabra que básicamente significa que sigamos viniendo, que sigamos acercándonos, que eso sea algo que continúe para el resto de tu vida. So, la invitación de Jesucristo para nosotros está abierta para siempre. Acerquémonos pues confiadamente, sin temor. Esta palabra confiadamente, I like it. Literalmente significa acercarnos a Dios. Confiadamente significa con libertad de expresión. So, acércate, ten libertad y ven a mí con libertad de expresión. Dime lo que tú tengas que decirme. Libertad. No, pero lo que pasa es que hay cosas en mi corazón que tú no entiendes. Hay una parte en mi corazón que está podrido. Y mira cómo me da vergüenza tener que ir delante de la presencia del Señor y expresarme, de contarle todo. Pero ya ustedes saben, hermano, Jesucristo ya todo lo sabe.
Una de las razones porque tenemos este gran sumo sacerdote, porque Él te conoce a ti, te conoce a ti, te conoce a ti, y Él conoce todas esas áreas en tu corazón que están podridas. Amén. Y con todo eso, Él te escogió. Sí, Señor. Amén, Señor. Ya lo más difícil se hizo. ¿Tú me entiendes? Ya fuiste rescatado. Ya fuiste perdonado. Quédate ahí. Exprésate. Exprésate, hermanos. Ten libertad de expresión. No importa. Es posible que cuando haga la invitación, personas vayan a venir. Y hay personas que vengan personas que estén tan quebrantadas que ni pueden ni hablar. Esto me trae a la memoria a mí, mis hijas. A veces cuando mis hijas cometen un error o cuando hacen algo o algo sucede entre ellas vienen corriendo y vienen y me brincan en mis hombros y están llorando y los mocos les salen y yo no puedo entender nada. ¿Y qué es lo que yo hago? Tranquilízate, tranquilízate, porque no te entiendo. Pero sin embargo, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, tú vas a Él así. Vete así. Amén. Vete con todas las lágrimas, gimiendo de aquí hasta la luna. Amén. Con todos los mocos. Él no dice, tranquilízate, para, porque no te entiendo. Él simplemente dice, sigue, que ya yo sé. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tranquilizarse. Simplemente por el hecho que tú reconoces que Dios te da a ti la habilidad de reconocer que estás mal. Y te tiras ahí delante del trono de gracia y misericordia. No tienes que decir nada, Él ya todo lo sabe. Mi querido hermano, ven al trono de gracia y misericordia. La persona sentada en ese trono no es un desconocido. Él es tu Dios. Él es tu papá. Él te ama un montón. Cuando se trata del trono de la gracia y misericordia, siempre eres invitado y bienvenido. Nunca es un mal momento para venir. Hermanos, cuando se trata del trono de gracia y misericordia, no seas simplemente un visitante. Quédate ahí a vivir para siempre. La última cosa que quiero que veamos aquí, veamos el trono, este trono. La segunda cosa que quiero que notemos del trono es que el trono es un trono de gracia y misericordia, no un trono de condenación. Esto es muy importante porque esa es una de las razones porque muy pocas personas corren con confianza hacia el trono, porque piensan que si van al trono lo que van a recibir es condenación. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué eso es así? Porque para muchos de nosotros la imagen que tenemos de un papá ha sido torcida. Porque es posible que algunos de nosotros que estamos aquí no tuvimos buenos papás. Posiblemente tu papá era un alcohólico. Posiblemente tu papá era un drogadicto. Posiblemente tu papá abusó de ti físicamente, psicológicamente, sexualmente. Solamente en tu mente posiblemente tuviste un papá y te abandonó. Posiblemente tuviste un papá que era de esos papás que te decía, yo te busco mañana. Y tú te vestías y te quedabas ahí esperándolo y nunca llegaba. No te preocupes, yo voy al juego tuyo mañana. Y desde el dugout tú buscándolo, a ver si lo veías, y nunca estaba ahí. Para muchos de nosotros esta imagen que tenemos de un papá ha sido torcida. Es culpa del pecado, hermanos.
Por eso hay que odiar el pecado. Pero entienda esto, este trono es un trono no de condenación, pero un trono donde vas a recibir gracia y misericordia. En este trono nunca vas a escuchar esto, nunca vas a escuchar, yo te lo dije. En este trono nunca vas a escuchar, si me hubiera hecho caso. En este trono nunca vas a escuchar, estoy cansado de perdonarte. En este trono nunca vas a escuchar, tú nunca vas a cambiar. Escuche, para que está en Cristo, este trono no nos debe causar temor, pero gozo. Porque el que está centrado en el trono no es juez, sino papá. Pero escuche, esto es para aquellos que están en Cristo. Porque si Jesucristo no es tu Salvador, ese trono se convierte ahora en un trono de condenación. Se convierte en un trono donde no vas a recibir misericordia ni gracia. Lo que vas a recibir es la ira perfecta de Dios. Y posiblemente en el día de hoy tú te encuentras ahí. Yo no estoy en Cristo, pero tengo buenas noticias. Que esta invitación también está abierta a ti. Ven entonces. Ven. Pero yo no estoy en Cristo, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Ven para que recibas primeramente ¿qué? Misericordia. Mercy always precedes grace. Es importante. Yo no puedo recibir la gracia de Dios a menos que la misericordia de Dios haya sido derramada sobre mí primero. So ven, Él quiere darte misericordia. Misericordia es que Dios nos da lo que ¿qué? Que Dios no nos da lo que nos merecemos. So ven, recibe la misericordia para que Él te pueda dar la gracia. Que gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Acercaos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. De gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo de este trono que es muy importante es esto, que si vamos al trono confiadamente, en este trono vamos a hallar gracia para que el oportuno socorro, o en otras palabras, para el momento preciso. Amén. Posiblemente este es el momento preciso para ti. La gracia y la ayuda siempre están disponibles, pero llegan cuando Dios la disponga. Ahí está una cosa, hay que esperar, hay que ser paciente muchas veces. Pero tú sabes cuántas veces yo he orado, yo he ido al trono, yo he ido confiadamente. Yo entiendo que en ese trono voy a recibir misericordia y gracia, y voy constantemente, pero nada ha cambiado. Pues primeramente tú no eres Dios. No eres Dios. You don't know what's good for you. God knows what's good for you. Pero yo le he pedido que cambie mi situación, que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que cambie mis hijos. Yo le estoy suplicando, yo lo hago con lágrimas y nada. Pues ser paciente, porque posiblemente el Señor no ha terminado contigo. En mi experiencia, en momentos así, yo me he dado cuenta que 9 times out of 10, Dios simplemente quiere bregar conmigo primero. Primero. So, el orar, quítame esto, no va a funcionar. La oración, he entendido yo que debe tornar a ser: Dios, haz lo que vaya a hacer, por favor, y hazlo rápido. pero estoy dispuesto. I'm willing, just please, please. Porque reconozco que esto es para mí, no tanto para otra persona.
Este pasaje dice que hallarás gracia para el oportuno socorro. La gracia que necesitas llega al momento perfecto, nunca muy temprano y nunca muy tarde. So, hay que orar, hermanos. Estás batallando, están luchando, hay adicciones, hay tentaciones, estás fracasando, hay que orar. Hay que orar. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hay que ser persistente, hermanos. Sigue orando por ese hijo, sigue orando por esa hija, sigue orando por ese esposo, sigue orando por esa situación, sigue clamando. Porque como dije anteriormente, el momento que tú le das la espalda a ese gran sumo sacerdote, estás abrazando al mundo. Quédate ahí. Él es fiel. Él es digno. No vayas para ningún lugar. La semana pasada el pastor predicó acerca de Mateo 11, si no me equivoco. En Mateo 11, 28, Jesucristo dice, vengan a mí todos ustedes. A Jesucristo le encanta hacer invitaciones. Amén. Amén. Y la cosa que a mí me encanta es que cuando Él hace una invitación, Él nunca le hace una invitación a personas justas. Él siempre le hace una invitación a personas pecaminosas. Que significa que todos estamos invitados. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajo, que yo los haré descansar.